El Super Saiyajin 9, el ángel nacido en el infierno. En lo personal, esta es mi transformación favorita de todo Dragon Ball AF, pues para mí es una de las transformaciones con mejor diseño. Y para empezar este video, hablemos de cómo Goku y Vegeta obtuvieron esta transformación y en qué consiste. Pues en su viaje por los 4 infiernos para reclutar a Saiko y entre los 3 enfrentar a Cell Buzzer, los planes cambiarían. Ahora, estos pretendían enfrentarse a Saiko y quitarle todo su poder. Esto por recomendación del Ángel Z, uno de sus antiguos villanos, el cual sabía que Saiko se rehusaría a contribuir en su plan. Por lo tanto, les aconsejaría derrotarlo y absorber su poder. Así estos alcanzarían una nueva transformación llamada Super Saiyajin 9. Esta transformación consiste en combinar la esencia y el poder de Saiko en los cuerpos de Goku y Vegeta, brindándoles un poder que dejaba muy atrás a un Super Saiyajin 8 y a una fusión en Super Saiyajin 7, aunque esto solo podía aplicarse en un muy corto periodo de tiempo. Pero ¿cómo precisamente funciona esta transformación? Y no es que el Super Saiyajin 9 tenga prefases como las tienen el Super Saiyajin 7 o el Super Saiyajin 8, sino que el Super Saiyajin 9 tiene fases que van nivelando su poder, tal como lo hacía Freezer, el cual tenía su 100% de poder en su forma final, y sus otras transformaciones eran para ir graduando dicho poder, pues lo mismo sucedería con el Super Saiyajin 9, pues su poder completo está en el Super Saiyajin 9 a Full Power o Super Saiyajin 9 de media alma, y las otras dos fases son para ir graduando su poder sin la necesidad de sacrificar su alma, siendo la primera fase la que obtuvieron después de su combate contra Saiko, y su segunda forma la obtuvieron en su primer encuentro contra la segunda forma de Cell Buzzer, siendo que Goku y Vegeta pueden acceder a más poder del Super Saiyajin 9 a cambio de un increíble dolor físico, y para obtener el poder completo del Super Saiyajin 9 es necesario sacrificar la mitad de su alma, siendo que solo existen 2 usuarios del Super Saiyajin 9, siendo que Goku es el usuario del Super Saiyajin 9 más débil, y Vegeta el usuario del Super Saiyajin 9 más poderoso, con una diferencia bastante grande. No podríamos contar a Saiko como otro usuario del Super Saiyajin 9 debido a que es gracias a este y a su poder que se obtiene dicha transformación. Ahora regresemos con Goku, pues este se va haciendo más débil cada que usa el Super Saiyajin 9, tanto que en su combate contra Demiyari este era incluso más débil que cuando se enfrentó por primera vez a Cell Buzzer, y eso que estaba usando la segunda etapa del Super Saiyajin 9, caso contrario con Vegeta, pues este cada que usa el Super Saiyajin 9 se va haciendo más poderoso, tanto que si estuviera seguido entrenando el Super Saiyajin 9, en la saga de Takama hubiera tenido un poder infinitamente superior al de un Mystic 3, pero aún estando por debajo de un Super Saiyajin 10, y muchísimo más por debajo de un Mystic 4. Y ahora es turno de hablar a más detalle del Super Saiyajin 9 a Full Power, o del Super Saiyajin 9 de media alma. Y para serles sincero, planeaba dedicarle un video completo a esta fase del Super Saiyajin 9, pues esta transformación tiene bastante que explicar, siendo que es la transformación más riesgosa de obtener en todo Dragon Ball AF. Claro, si dejamos de lado al Super Saiyajin 10, y sin duda alguna, esta es una de las transformaciones más poderosas de todo Dragon Ball AF, siendo superada únicamente por transformaciones legendarias como lo son el Super Saiyajin 10 Poder Prohibido o el Mystic 4 y el Mystic 5, también por transformaciones como el Super Saiyajin 12 o el Super Saiyajin 16, y como pequeño dato curioso, si esta transformación existiera en Dragon Ball Super, sería la combinación perfecta para el Ultra Instinto de Goku, pero esto lo comprenderán de mejor manera una vez que explique cómo funciona esta transformación. Pues en Dragon Ball AF, el acto de sacrificar o extinguir un alma es el peor pecado existente. No obstante, el sacrificar la mitad de tu alma no significa que no te llevarás algún tipo de condena, pues hacer dicho acto te arrebataría cualquier emoción existente. Es decir, que el usuario que se atreva a obtener el Super Saiyajin 9 a Full Power será privado de sentimientos como el amor, la furia, la felicidad, la tristeza y un largo etcétera. Es precisamente por esto que haría una combinación perfecta con el Ultra Instinto completo. Pero dejando esto de lado, el único usuario que fue lo suficientemente valiente
para optar por dicha transformación es Vegeta, el cual gracias a la marca Majin fue capaz de eludir dicha condena antes mencionada. Pero esto solo sucede por unos escasos segundos, pues el Super Saiyajin 9 ya es una transformación sumamente inestable y con poco tiempo de uso, y el Super Saiyajin 9 a Full Power tiene incluso menos tiempo de uso. Pero retomando el tema de la marca Majin de Vegeta, la cual le permite acceder al Super Saiyajin 9 a Full Power, ¿cómo precisamente funciona esta? ¿Acaso es una especie de batería la cual se tiene que recargar con el tiempo o acaso es una batería de un solo uso? Pues en lo personal yo me inclinaría más por la primera opción, esto debido a todas las veces en las que Vegeta usa el Super Saiyajin 9 a Full Power, siendo la primera vez que usa esta transformación en su batalla contra la segunda forma de Cell Buzzer. La tercera vez que usa esta transformación es en su combate contra el Guardián Celestial, también en su combate contra Broly Super Saiyajin 10 o contra Evil Gohan. En todas estas ocasiones Vegeta hace gala del Super Saiyajin 9 a Full Power, y aunque en las últimas ocasiones no podrían llegar a contar debido a que no forman parte del canon entre muchas comillas de Dragon Ball AF, aún así nos deja la idea de que Vegeta sí puede usar en varias ocasiones el poder del Super Saiyajin 9 a Full Power. Y a pesar de todo esto y del poder demostrado por Vegeta y Saiko, aún así no considero que estos hayan usado el poder completo del Super Saiyajin 9. Y déjenme explicar por qué creo esto, pues solo pónganse a pensar el poder de un hipotético Super Saiyajin 9 de un alma completa. Es decir que para obtener esta transformación el usuario tendría que sacrificar una alma entera, algo así como lo que sucede con el Super Saiyajin 10 pero en una escala un poco inferior, y claro sin el poder prohibido que se libera tras hacer el ritual del Super Saiyajin 10. Pues esta transformación llamada Super Saiyajin 9 de un alma entera seguiría el mismo procedimiento del Super Saiyajin 9 a Full Power, pero con la única diferencia de sacrificar su alma entera. A cambio de esto, Goku obtendría un nivel de poder inconmensurable, únicamente comparable con el Super Saiyajin 10, dejando por los suelos a un Super Saiyajin 9 a Full Power. Aunque si esta transformación fuera una realidad y Goku la obtuviera, no habría vuelta atrás, pues a diferencia del Super Saiyajin 10, el Super Saiyajin 9 de un alma completa no podría ser salvado por los celestiales. Esto debido a que tendría que sacrificar su alma entera en el instante en que ésta accede a dicha transformación, y no sucedería lo mismo como con el Super Saiyajin 10, que tiene un minuto antes de que su alma quede extinta. Pero a cambio de esto, Goku AF desataría un poder muy superior al de una fusión en Super Saiyajin 9 a Full Power. Sería tanto el poder de esta transformación que incluso superaría y por bastante a un Mystic 3 de la saga de Takama o del Super Saiyajin Omega. E incluso esta transformación ya hubiera bastado como para derrotar al Super Saiyajin 16. Antes de que ésta absorbiera las 16 dimensiones primordiales, y hubiera sido capaz de barrer el piso con Evil Gohan en Super Saiyajin 11, o con Cell Buzzer en su forma final. Y si nos queremos aventurar un poco más en esta especulación, también me atrevería a decir que el Super Saiyajin 9 de un alma entera sería capaz de vencer a Goku y Vegeta en Mystic 3 actuales. Donde sí se encontraría un freno en seco esta transformación sería si se enfrentara a Goku Super Saiyajin 10, o a Broly Super Saiyajin 10, o a un Super Saiyajin 12, pues estas transformaciones serían superiores al Super Saiyajin 9 de una alma entera. Y ahora, como ya es costumbre en el canal, hablemos de las variantes del Super Saiyajin 9, tales como lo podrían ser el Super Saiyajin 15 o el Super Saiyajin 9 con Ki negativo. Y empecemos hablando del Super Saiyajin 15, pues esta transformación sería la combinación perfecta del Super Saiyajin 9 con el Super Saiyajin 6, algo así como lo que demostró Saiko Super Saiyajin 6 en su batalla contra el Super Saiyajin 16. Pero obviamente el Super Saiyajin 15 tendría un poder muy superior al demostrado por Saiko en dicho fanfic, aunque eso sí, seguiría siendo inferior a un Super Saiyajin 16 o a un Mystic 4. Ahora, el Super Saiyajin 9 con Ki negativo sería otra variante posible del Super Saiyajin 9,
pues no debemos rompernos mucho la cabeza para imaginar al Super Saiyajin 9 imbuido con Ki negativo del Super Saiyajin 7, así creando a una nueva variante de la fase 9. Pero ¿qué nivel tendría esta transformación? Pues aún si sobrepasaría el poder de un Super Saiyajin 10 o de un Super Saiyajin 15, otra vez se quedaría por debajo de un Super Saiyajin 16. Esto pues tendría lógica que un Super Saiyajin 16 sea superior a esta fase. Yo le daría un poder comparable al de un Mystic 4, pero esto solo en poder bruto, más no en habilidades. Por ende, en un hipotético combate de estas dos transformaciones, el Mystic 4 aún sería superior gracias al abanico de habilidades que esta transformación posee, pero estas no serían todas las variantes del Super Saiyajin 9. Además de que también existe una transformación denominada como el Super Saiyajin 9 Elemental, pero en este video no hablaremos mucho de esta transformación, pues planeo dedicar un video a las transformaciones elementales. Por lo pronto, demos una breve explicación de en qué consiste dicha transformación, pues esta nace del agua y se manifiesta mediante una danza que es incluso más complicada que la danza de la fusión. El aspecto de esta transformación es parecido al de un hipotético Super Saiyajin 5 Blue. Del poder mejor ni hablamos, pues esta transformación, al menos para mí, no sería la gran cosa. Como se habrán podido dar cuenta, el Super Saiyajin 9 es una transformación espectacular en todo sentido, pero que a cambio de acceder a su poder completo, debes de pasar por un sufrimiento abismal, siendo mejor optar por opciones quizás no tan poderosas, y mejor entrenar el estado base del usuario, así como lo hicieron Goku y Vegeta con el Mystic 3, los cuales no consiguieron un multiplicador superior al del Super Saiyajin 9 Full Power. Más bien, estos entrenaron tanto su poder que ahora, gracias a tener un estado base tan poderoso y acceder al Mystic 3, estos dejaron muy por debajo el poder demostrado por el Super Saiyajin 9 a Full Power. Y todo esto sin ningún tipo de consecuencia. Espero les haya gustado mucho el video de hoy. Un saludo especial a los miembros del canal. Te dejo en la descripción del video el link para unirte a los miembros del canal, o también puedes unirte pulsando el botón que está al lado del botón de suscribirte. Esta es una forma en la que ustedes pueden apoyar al canal y sin más que decir, no olvides que estamos haciendo directos constantemente a las 7 de la tarde hora México, así que te agradecería mucho que te pasaras a verme. Estaremos contestando preguntas y reaccionando a un par de videos con ustedes. Recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales que te estarán saliendo en pantalla y en la descripción del video. Lo apreciaría mucho. Yo fui mi Tablecarp y nos vemos en un próximo video.